A ver, ¿qué pasa cuando todo parece venirse abajo? Una civilización puede simplemente desaparecer o, a veces, resurgir con una fuerza que nadie esperaba. Pues de eso vamos a hablar hoy, de uno de los resurgimientos más alucinantes de la historia antigua, la tercera dinastía de Ur. Un imperio que en poco más de un siglo reinventó por completo la organización, la ley y la cultura en Mesopotamia. Vamos a descubrir cómo lo lograron. Para que no nos perdamos, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, el caos de antes. Luego, nos metemos de lleno con sus dos reyes clave, Ur-Nama y Shulgi. Veremos cómo se organizaban, sus leyes, por qué se fue todo al traste y al final, lo más importante, qué nos dejaron. Bueno, para empezar hay que ponerse en situación. Imaginemos, finales del tercer milenio antes de Cristo. El famosísimo imperio acadio, el primero de los semitas, se ha derrumbado. ¡Pum! Y claro, eso deja un vacío de poder tremendo. ¿Y quién aprovecha? Pues unas tribus de las montañas, los Huti, que llegan y lían una buena, dejando a Mesopotamia hecha un puzle de ciudades-estado otra vez. Y aquí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que una civilización resurja de sus cenizas? Porque, a ver, después de décadas de caos, de estar dominados por gente de fuera, ¿cómo consiguieron los sumerios no solo hacerse independientes, sino montar un estado súper centralizado y súper burocrático más que nunca? Pues la clave de todo esto la vamos a encontrar en un lugar, la ciudad de Ur. Esta cronología nos lo deja todo clarísimo. Empezamos con el auge de los acadios, luego llega el lío con los Guti y aterrizamos en el 2112 a.C. Ese es nuestro punto de partida, la fundación de la tercera dinastía de Ur, justo el momento que da el pistoletazo de salida a lo que llamamos el renacimiento sumerio. Y lo que de verdad impresiona es la escala de este nuevo imperio. Fijaos en el mapa, es que es enorme. Iba desde el Golfo Pérsico al sur, controlando todas esas ciudades sumerias míticas como Uruk, Nippur y claro, la propia Ur, y su poder llegaba hasta Asiria, al norte. O sea, no fue una pequeña reunificación, fue a lo grande. Claro, para levantar algo así hace falta un cerebro, un arquitecto. Y en este caso, ese fue el rey Ur-Nama, el tipo que, después de echar a los Guti, no se conformó con liberar las ciudades, no. Tuvo la visión de unirlas a todas bajo un único poder central. Él es quien pone la primera piedra de esta dinastía tan potente. Y lo que hizo Ur-Nama fue sencillamente extraordinario, un poco de todo. Para empezar, se autoproclamó rey de Sumer y Akkad, que era una forma de decir, oigan, que aquí se unen las dos grandes tradiciones de la zona. Fue un constructor de los que hacen historia, levantando templos y zigurats que aún hoy nos dejan con la boca abierta. Pero ojo, porque su genialidad estaba sobre todo en la administración. Puso orden estandarizando los pesos y las medidas, y nos dejó algo que cambió las reglas del juego para siempre. Y aquí está la joya de la corona. Muchísimo antes de que oyéramos hablar del famoso código de Hammurabi, Ur-Nama ya había creado un código de leyes para todo su imperio. Y no era una cosa menor, ¿eh? Este código regulaba la economía y sentó las bases de cómo se entendería la justicia en Mesopotamia durante siglos. Es que esto es literalmente un antes y un después en la historia del derecho. Vale. Si Ur-Nama fue el que diseñó los planos y puso los cimientos, su hijo Shulgi fue el que construyó el rascacielos. Su reinado fue larguísimo, casi 50 años, y fue sin duda la edad de oro, el apogeo total de la tercera dinastía de Ur. Shulgi fue un máquina. Lo que hizo fue consolidar y mejorar todo lo que había hecho su padre. Reformó el ejército creando un cuerpo de arqueros que era la élite. Con ese poder militar se aseguró de que las rutas comerciales, que eran la sangre del imperio, estuvieran a salvo. Y claro, se vino arriba con títulos como Rey de las 4 zonas del universo. Pero lo más fuerte, lo que nadie había hecho antes en Mesopotamia, fue declararse a sí mismo un dios en vida. Una jugada maestra a nivel político para que todo el poder girara en torno a él. ¿Y cómo narices sabemos tanto de esta gente? Pues gracias a su obsesión por el papeleo. Se han encontrado, atención, más de 40.000 tablillas de arcilla. ¡40.000! Y ahí está todo. Raciones de comida para los trabajadores, impuestos, cuánto se recoge de la cosecha, hasta el más mínimo detalle. Por eso es uno de los periodos mejor documentados de toda la antigüedad. Un auténtico chollo para los historiadores. Claro, con tantísima información podemos ir más allá de la historia de los reyes. Podemos meternos en las tripas del estado neosumerio y ver cómo funcionaba por dentro esta sociedad tan increíblemente organizada. ¿Vamos a ello? Volvemos un momento al código de Ur-Nama, porque su filosofía es clave para entenderlos. A diferencia de esa ley del ojo por ojo, que luego haría famosa Hammurabi, este código se basaba en la pasta, en la compensación económica. Es decir, si la liabas, no te cortaban una mano, no. Tenías que pagar una multa en plata. Esto nos dice que ya estaban en una sociedad muy avanzada, muy centrada en el comercio. Y esta tabla nos lo resume perfectamente. La sociedad era una pirámide, de manual. Arriba del todo, el rey, que a veces hasta se creía un dios. Justo debajo, la élite, los sacerdotes y los altos cargos del ejército.
Y en la base, pues la inmensa mayoría de la gente, que se dividía en dos grupos, los libres, que eran casi todos, y un pequeño número de esclavos. Pero ¿quién movía los hilos en el día a día? Pues un ejército de burócratas, escribas, administradores. Ellos eran el motor del imperio. Y su sueldo no era en monedas, como hoy, se les pagaba en raciones. Es decir, el Estado les daba cantidades fijas de grano, de lana, de aceite, de cerveza, todo medido al milímetro según su puesto. Un sistema de pago súper controlado y centralizado. Pero bueno, ya sabemos cómo va esto. Ningún imperio dura para siempre. Y el de la tercera dinastía de Ur, a pesar de esa organización casi perfecta, empezó a tener problemas. Esa misma rigidez que lo hizo tan fuerte también lo convirtió en algo muy vulnerable cuando las cosas se torcieron. La caída fue, como suele pasar, una mezcla de problemas, una tormenta perfecta. Por dentro la cosa se puso fea, malas cosechas que llevaron a hambrunas y a que los precios se dispararan. Y mientras tanto, por fuera, el imperio tenía dos frentes abiertos que no paraban de dar guerra. Por un lado, las incursiones de tribus nómadas, los amorreos, que venían del oeste, y por otro, la presión militar constante de sus vecinos del este, el reino de Elam. Y el golpe de gracia, el final de todo, llegó en el año 2004 a.C. Un ejército de Elam consiguió entrar. Saquearon la capital, Ur, de una forma brutal, y se llevaron prisionero al último rey, Ibisin. Y así de repente se acabó. El gran renacimiento sumerio llegó a su fin. Pero la historia de Ur no acaba con su destrucción, ni mucho menos. De hecho, lo que nos dejaron, su legado cultural, es casi más importante que su poder militar. No debemos quedarnos solo con la caída, sino con todo lo que sobrevivió. Y el símbolo por excelencia de esta época es, sin duda, el zigurat. Esas torres escalonadas gigantescas. No eran solo templos, eran el corazón simbólico y económico de las ciudades. Y el gran zigurate Ur, que mandó construir el propio Ur-Namma, sigue siendo, a día de hoy, uno de los monumentos más flipantes de la antigüedad. Construir uno de estos era una pasada a nivel de ingeniería. Básicamente tenía un núcleo enorme de ladrillos de adobe, de barro secado al sol. Luego lo recubrían con una capa de ladrillos cocidos, que aguantaban mucho más. Y todo esto en forma de terrazas, de escalones que subían hacia el cielo. Era como una escalera para conectar el mundo de los humanos con el de los dioses. Pero quizá el legado más importante, el más profundo, fue el cultural. A ver, cuando Ur cayó, el sumerio dejó de hablarse en la calle. Pero, gracias al trabajo de los escribas de esta época, la lengua no murió. Se conservó durante casi 2000 años como la lengua culta, la de la religión, la de la ciencia, un poco como pasó con el latín en la Europa medieval. Casi nada. Y con esto llegamos a la reflexión final. Si lo pensamos, la tercera dinastía de Ur duró poco más de un siglo, un parpadeo en la historia. Y sin embargo, su código legal sirvió de inspiración a Hammurabi, su modelo de administración fue copiado por otros imperios, su cultura se estudió durante milenios. Entonces la pregunta es, ¿qué mide realmente la grandeza de un imperio? ¿El tiempo que aguanta en pie o la huella que deja para el futuro?